A ti que toda tu vida escuchaste, concéntrate. ¿Por qué eres así? Si en verdad quisieras, podrías. A ti que creciste sintiendo que estabas fallando y que nunca era suficiente. Hoy tal vez te estás empezando a dar cuenta de algo. No era desorden, no era pereza, no era falta de voluntad. Podría haber sido TDAH. Y nadie lo vio hasta ahora. TDAH en adultos, diagnóstico tardío, heridas emocionales y cómo empezar a sanar. El cuaderno de la salud. El cuaderno de la salud del comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Bienvenidos al Cuaderno de la Salud. Hoy vamos a hablar sobre el TDAH en adultos con un diagnóstico tardío. Cómo se siente crecer sin esas respuestas. Cómo duele cargarse culpas que nunca fueron nuestras. Y cómo empezar a sanar desde la compasión con nuestra propia historia. Para este tema nos acompaña la doctora Cristina Silva. Ella es neuropsicóloga del Hospital Bos Andes, especialista en acompañamiento terapéutico y salud emocional. Para nosotros es un gusto tenerla aquí en el Cuaderno de la Salud. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Oscar, y qué bonito tema que nos traes hoy. Sí, definitivamente. Y tomamos la decisión de hablar de este tema porque hay muchas personas que ahora se ven identificadas con algunos de los síntomas de los que ya vamos a hablar, porque antes de pronto no se estudiaba mucho esta condición y crecimos, pasamos por muchas cosas y ahora nos damos cuenta que puede ser que tengamos algo de ello. Podríamos hablar un poquitito para que la gente relacione qué es el TDA. Bueno, vamos a hablar de el trastorno de déficit de atención, que puede ser con o sin hiperactividad, que es la H al final, y puede ser a veces también de tipo combinado, ¿no? Que es decir, que haya estas dos manifestaciones. Entonces, cuando hablamos de un trastorno, estamos hablando en este caso de un trastorno del neurodesarrollo, lo que implica que no, es una sintomatología que no tiene cura, ¿no? Pero sí podría haber ciertas cambiantes a nivel del tiempo, ¿sí? Entonces vemos como hace poco hablaba con una mamita de una persona que tiene un combinado de TDAH y de TEA, de trastorno autista, y ella me decía, no tiene idea la cantidad de correas que me han regalado hasta ahora por mi hijo, porque lo ven que se mueve, que coge cosas, que se para, que tal vez daña cosas, ¿no? Y que esto para ellos, para las personas que no tienen este conocimiento, es simplemente el que es un niño malcriado y que la mamá es quien no lo ha criado bien, ¿no? Es por esta falta de conocimiento, porque por mucho tiempo, y eso es lo que tenemos ahora, adultos sin un diagnóstico, ¿no? Porque en las escuelas no había este conocimiento en los maestros para poder identificar estas señales cuando algo pasaba en los alumnos o incluso en casa, ¿no? Entonces, por eso es que usábamos estas etiquetas tratando de definir o darle luz o nombre a algo que estaba pasando y que era muy distinto de los otros niños, por ejemplo. Bueno, digamos que yo veo a una persona que queda con la autoestima muy menoscabada porque creció con no sentirse suficiente de alguna manera, ¿no es cierto? Uh-huh. Siempre estamos poniéndole el dedo, viendo las fallas, la gente señalándolo, entonces la autoestima bastante mermada. Sí, la parte social se afecta mucho y por eso es tan importante que la familia también se involucre cuando hablamos de un diagnóstico y cuando hablamos de adultos, inclusive la pareja, porque también sufre cuando hay una persona con TDAH en casa, ¿no? Entonces, es importante este tema de los estigmas, ¿no? Del que es despistado, por ejemplo. También socialmente hay este problema por la impulsividad, ¿no? Entonces, son personas que están hablando todo el tiempo, que interrumpen a veces, ¿no? Y las otras personas empieza un poco como esta persona a caer mal en el grupo, ¿no? Porque es tal vez muy insistente, porque no entiende estos límites de las otras personas de ya hasta allí llegamos, ¿no? Entonces eso dificulta. O hace poco que tenía un paciente, un joven, 23 años, venía a la consulta y me decía, tengo muchos problemas con mis parejas, ¿no? Y la mayoría de ellas terminan conmigo porque me dicen que no logro, no las escucho, que no las pongo atención, ¿sí? Porque de pronto están hablando de algo y yo, no es que no me duela lo que les pase o que no me interese, pero
mi reacción en ese momento que cambia el tema de conversación o desvía la mirada. Él ya está en otra cosa y la pareja entonces no se siente escuchada, por ejemplo. Eso es muy interesante. Ahora, estamos hablando de las personas que pueden recibir ese diagnóstico tardío en este tiempo, cualquiera sea la edad. ¿Hay un duelo cuando llega ese diagnóstico? Sabemos que cuando una persona recibe, digamos, de parte de un profesional de la salud, un diagnóstico, comenzamos a vivir un duelo, una aceptación de cosas. En este caso, ¿es igual? Sí, también hay una pérdida importante, sobre todo por esta parte que yo te acabo de mencionar al inicio, y es de que no hay una cura. Si bien hay medicamentos que se utilizan para ayudar a las personas a que puedan vivir con este trastorno y tratar de que la parte funcional, ¿no? A nivel social, a nivel académico, a nivel laboral, no se afecte demasiado, no hay una cura total, ¿no? Pero sí ayudamos a las personas a través de medicamentos, a través de terapias, a que tengan la vida lo más normal posible. Y parte de tener esa normalidad implica esa aceptación, ¿no? De que tengo este diagnóstico, ok, entonces, ¿qué sigue para mí? Para muchos incluso a veces el diagnóstico no necesariamente es un golpe duro, sino más bien eso era lo que yo siempre fui, el niño diferente, a mí siempre me comparaban porque no eres como tu hermano, como tus amiguitos y demás, y entonces de entender que todas estas cosas que me pasaban tenían una explicación, y a veces es un alivio para el paciente y también para la familia. Eso quería decir, entonces llega más bien, es un alivio para mí, porque ya sé por qué esto, por qué lo otro, y toda la familia también. Sí. Ahora, después de eso, se me vino una pregunta. En su experiencia, doctora, ¿cuál ha sido la persona con mayor edad que ha buscado ayuda y que realmente se descubrió que tenía TDAH? Bueno, generalmente alrededor de los 40 años, digamos que han sido en los pacientes que he atendido, que llegan con esa preocupación, ¿no? Porque ahora, qué bonito que hay un poquito más de información y entonces nos dicen, he googleado, vi estas características, entonces me pasa a mí. Exacto, ajá. Siento eso, o me dicen las personas, oye, hay personas que han llegado así como que alguien más les ha dicho, oye, yo creo que tú tienes TDAH. Entonces dicen, ¿cómo, no? Y a mí me pasa algo simpático que a veces en el hospital también digo, por ahí yo veo algunas conductas o trabajo con algunas personas y digo, algunas personas tienen por ahí este TDAH y no han sido diagnosticadas todavía, ¿no? Me molestan por saber quiénes son, pero yo les digo, no, bajo reserva. Sí, sí, porque como uno está viendo esto todos los días, entonces es muy fácil a veces mirarlo eso en las personas, ¿no? Un poco más que ellos mismos. Sí, es mirar las cosas de una manera diferente y creo que de parte y parte tenemos que aprender a, no sé, muy fuerte la palabra tolerarnos, sino conocernos, sí, y ver cómo ponernos en los zapatos de la otra persona. Pero no todo es malo. También sabemos que hay algunas cosas muy positivas que pueden ser utilizadas para bien de una persona que tiene TDAH. Sí, mira que a veces hay este tema de pensar que yo tengo TDAH o que mi hijo o mi pareja tiene TDAH y esto está relacionado tal vez con un coeficiente intelectual bajo. Y ese es un mito que hay que quitarnos de la cabeza porque no necesariamente es así. A veces sí vemos un tema de que hay TDAH y también hay un tema, por ejemplo, de retraso a nivel cognitivo. Y justamente es por este tema a veces en la parte de la atención, ¿no? Si yo no tengo suficiente atención, pensemos académicamente, me dan un examen escrito tal vez y yo no leo completo la instrucción, sino que ya asumo qué es lo que me dice la pregunta porque yo quiero hacerlo rápido. Y entonces resuelvo un ejercicio y me va mal, no porque tal vez no sepa cómo hacer el proceso o cómo es la respuesta, sino porque no leí completamente la pregunta y entonces eso es lo que me baja esa nota, esa calificación. Y por ahí podría haber otras cosas que me digan, entonces no estás bien cognitivamente porque no sacas buenas notas, ¿no? Entonces esa dificultad en el aprendizaje muchas veces está limitada por esa dificultad en la atención o en la memoria también, ¿no? Y entonces a veces tenemos esta asociación y muchas veces yo veo jóvenes cuando, por ejemplo, los evalúo y sus capacidades están muy, pero muy bien a nivel cognitivo y a veces ellos están que se mueven, que se van de aquí para allá y yo estoy preguntando y al final pido la respuesta y me dan toda la respuesta tal cual, ¿no? Increíble. Entonces, eso pasa y como digo, no está asociada necesariamente a una discapacidad intelectual cuando yo tengo TDAH, ¿sí? Yo estoy investigando un poco del tema también, doctora, y
había una palabra que me llamó la atención y es el hiperfoco también, que cuando una persona con TDAH se interesa mucho por algo, se vuelve pero apasionado del asunto. Total, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa normalidad, es justamente que tanto el paciente como la familia comprendan esta normalidad que implica para esta persona que está conmigo, ¿no? Entonces, puedo aprovechar en ese caso, y eso es algo que hablamos con la familia, sobre todo le decimos, mire, no nos fijemos solamente en este déficit, ¿no? De dónde viene el término del TDAH, sino miremos también qué cosas positivas hay alrededor de esto y usémosla a favor de la condición o de la situación o de la vida de la persona. Como tú dices, esta hiperfocalización que yo puedo tener en algo o en quiero acabar pronto las cosas, ¿no? Entonces puedo utilizar esto para un beneficio. Por ejemplo, hace poco vi un video muy bonito de un psicólogo que es A. Soler, es un español, y él hablaba de los adultos con TDAH famosos, ¿no? Y entre ellos teníamos a nadadores famosos, teníamos a gimnastas, tenemos actores, cantantes, ¿sí? Y así un sinnúmero de personas que han utilizado justo este tema, por ejemplo, de decir, bueno, yo tengo TDAH, pero entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Y tal vez con su familia ha habido este respaldo para sacar provecho, ¿no? Entonces, tengo un tema de estarme moviendo. Algo que recomendamos mucho, por ejemplo, es la natación, que es un deporte completo para el paciente y ayuda mucho con esta impulsividad. Y ahí tenemos medallistas olímpicos Michael también. Phelps, me parece que eso es exactamente, increíble. Sí, y Simone Biles también, gimnasta. Entonces, mira cómo podemos darle la vuelta a este tipo de situaciones también, porque como digo, tal vez no hay una cura, pero sí podemos hacer este acompañamiento, tanto incluso desde la parte de médica, en cuanto a la medicina y también en la parte de terapias. El entorno tiene mucho que ver definitivamente. Detrás de un campeón de los que estamos hablando, de un actor triunfador, sin duda hay una familia detrás que apoyó, que protegió también, porque el problema en sí viene a ser el entorno y el daño que nos puede hacer en nuestro interior, ¿no? Sí, el ambiente es muy importante y cuando hablamos de un trastorno del neurodesarrollo, hablamos de un multifactorial, ¿no? De etiológicamente hablando, que puede ser por un tema genético, que es como la fuerza más grande que hay ahorita de las razones de dónde viene el TDAH, ¿no? Se transmite principalmente más hacia los hombres, ¿sí? Hay una prevalencia mayor de hombres que en mujeres, y también tiene que ver con un tema, por ejemplo, a nivel perinatal, de cómo fue el embarazo, si hubo exposición a tóxicos, o en el momento mismo del nacimiento, si hay bajo peso al nacer, si hay hipoxia, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas contribuyen, este ambiente familiar también, por eso no debería ser pobre, sino en este caso enriquecedor para ayudar a nuestros hijos. Doctora, ¿es mi idea o en los últimos tiempos cada vez se presentan más casos de personas con TDAH? Se ve muchísimo, o sea, es muy común hablarlo. Sí, por un lado, yo creo que también es tener más conocimiento, que hayamos más profesionales también. Por ejemplo, en neuropsicología, recuerdo cuando yo estuve por estudiar mi maestría, aquí en Ecuador, por ejemplo, no había en universidades que ofrezcan esta carrera. Yo tuve que estudiar en el exterior y cuando ya regresé, más bien empezaron un poquito más a abrirse y ahora tenemos estas especialidades aquí en el país. Entonces, eso también implica que si no hay profesionales que estén preparados para hacer estas evaluaciones, otro problema que hay es esta pseudodiagnóstico, ¿no? Que muchas veces no es un TDAH, sino es otra cosa, y a veces a todo lo que queremos darle respuesta porque no encontramos otro diagnóstico es TDAH, ¿no? Y en las escuelas pasa mucho también esto, sí, con los profesores. Sí, es que TikTok lo dijo, ¿no? Entonces, pues nos equivocamos un montón. Sí, ahora... doctora, ¿es fácil o es difícil que una persona con esta neurodivergencia busque ayuda? ¿Se les hace complicado aceptarlo tal vez o decir voy a ir porque como que no sé? Alguna vez hablábamos contigo en uno de tus programas también hablando de quienes van al psicólogo, ¿no? O a la terapia de salud mental, hombres o mujeres, y hablábamos de este porcentaje que en su mayoría son mujeres. Pero mira que en la prevalencia del TDAH hablamos de que son los hombres, ¿no? Entonces por ahí podríamos decir les cuesta un poco más ir o les cuesta un poco más aceptar, ¿sí? Y a veces, por eso hablaba muy importante el tema de la pareja,
porque a veces son las mujeres las que empujan a que los hombres vayan a terapia, vayan al psicólogo, vayan al médico, ¿no? Entonces, por ahí a veces viene esta conciencia de, oye, estos síntomas se me hacen parecidos a este tema, entonces vayamos donde un profesional. Es difícil todavía aceptar este tema de tener un trastorno, ¿sí? Porque sentimos que nos van a tachar como locos o algo así, entonces todavía cuesta, ¿sí? Pero de a poquito más y más personas están acudiendo, como digo, también porque se habla más del tema, ¿no? Sí, se habla más del tema y bueno, sin duda una persona que está pasando por eso ya fue golpeada, fue menoscabada, ya pasó un muy buen tiempo con algunas circunstancias y no entendía por qué la gente lo trataba de tal forma o por qué le decían tales cosas en la familia, en la pareja, y ya tengo 45 años y me siento realmente confundido. ¿Cómo cambiar esa narrativa interna de yo soy un problema a identifiqué lo que me están diciendo en el cuaderno de la salud y quisiera entender que soy diferente y que soy valioso? Sí, hay que identificar estas dos cosas. Siempre hablamos del ser y por otro lado tal vez del hacer o del tener, ¿no? Entonces esa esencia, ese quién soy, no necesariamente está relacionada con esto que tengo, ¿no? Entonces a veces quitarnos nosotros mismos esa etiqueta, sí, como tú decías, a veces la autoestima es algo que se golpea muy fuerte ante un diagnóstico como este, pero justamente el entender tal vez estas características que me ayudan un poco a resaltar esa esencia que tengo de base, de fondo, ¿no es cierto? A veces la genética es algo que uno no puede escoger, es algo que hereda y desde ahí viene esa parte de la aceptación, ¿sí? De no rechazar esto que ha venido, sino saber qué puedo hacer con ello. Y mira que esto sobre todo beneficia a futuro. ¿En qué sentido? Vemos que en personas con TDAH, estudios que se hacen, estudios sistemáticos, nos hablan de que hay muchos problemas de adicción, por ejemplo. Hay una prevalencia alta en personas con TDAH por esta impulsividad, ¿no es cierto? Entonces yo quiero esta satisfacción, este nivel, el estado de recompensa está muy afectado y nos hablan de este desequilibrio también en nuestros neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina, que están relacionados con esta motivación, ¿no? Entonces quiero más, lo quiero ahora, quiero esta recompensa. Entonces, ante ese desequilibrio, podríamos caer en esto. Hay temas también, por ejemplo, relacionados mucho con la diabetes, ¿sí? Por este consumo en grasas, en dulces, en azúcares y en cosas que no logramos controlar. Entonces, para trabajar también en este tema, una vez que ya tenemos este diagnóstico, es trabajar con este autocuidado que yo debo tener ahora que tengo más conciencia. Creo que en general todos deberíamos tener buen ejercicio, buena comida, buenos hábitos, pero mucho más las personas con TDAH porque están más en riesgos de eso, de accidentes, por ejemplo, porque como esta parte de la impulsividad no está regulada correctamente, entonces hay más accidentes de tránsito también, ¿no? Entonces el sí puedo, hace poco veía justo un video en la parte de noticias de ustedes también, de alguien que está temerario ahí y alguien lo está grabando detrás de un auto, ¿no? Y que sale a la vía donde no tiene que estar, vuelve a entrar, sale y ya vemos del escenario que nos esperamos y al final hay un accidente, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también se pueden evitar. Divorcios, por ejemplo, también, como te hablaba de este caso, de este paciente mío, de relaciones que no funcionan y a veces no entendemos por qué. Pero si le echamos una mirada a estos síntomas, a estos problemas de pareja, entonces podríamos identificar, bueno, vamos, y por eso le pedimos a veces, venga con la pareja, para que la pareja conozca también los síntomas y también qué poder hacer ante estas situaciones, cómo poder ayudar a esta persona que usted ama tanto. Doctora, ¿cómo se genera el diagnóstico? ¿Cómo se hace el estudio de la persona para que no les dé miedo de alguna manera y que vayan y se atiendan, ¿no? Sí, claro que sí. Cuando vienen a consulta de neuropsicología en el Hospital Vos Andes, yo les digo, miren, aquí no pinchamos, ¿no? Aquí tampoco damos medicación, al menos yo no. Puede que derive después al neurólogo, quien sí sería el encargado de brindar esta parte de receta, no en una medicación, pero lo que hacemos es levantamos una historia clínica, una anamnesis para ver antecedentes familiares, para saber si es que en los papás hubo algún antecedente de TDAH, problemas de concentración, de memoria. Revisamos también cómo fue la parte educativa, cómo fue la parte social, hubo dificultades en el aprendizaje a nivel social, una persona que está aislada o
era el niño que se levantaba y ayudaba a todos los compañeros, que tocaba sentarlo adelante tal vez, ¿sí? Hay un tema también con el sueño que está muy relacionado con el TDAH, ¿sí? Así es, vemos que en las personas con TDAH hay una afectación en el ritmo circadiano. Entonces, mientras todos estamos ya cansaditos, nos estamos yendo a dormir, a ellos les cuesta un montón conciliar el sueño. Y se han adaptado tanto a ese estilo de vida que ya lo ven como normal. Y es una parte importante también en el TDAH. Entonces revisamos el tema del sueño, vemos también, hacemos una serie de test, ¿sí? Que son estandarizados para identificar cómo está la atención, cómo está la parte de funciones ejecutivas, cómo planifican, organizan las actividades. También vemos la parte de la memoria de trabajo está muy ligada también con el tema de la atención, cómo aprenden, ¿no? Entonces vemos actividades también a nivel visual, a nivel lógico-matemático, por ejemplo, cómo está la parte auditiva. Y ahí identificamos las dificultades que hay en la atención. Si es un problema con la atención selectiva, cuando hacemos un ejercicio y vemos cómo discriminan la instrucción que uno le da, escoja todas las estrellitas que están aquí versus, no sé, todas las figuras del mar que están alrededor, y logro focalizar mi atención ahí, o tengo un problema con la atención sostenida, que es que tal vez doy un ejercicio que tiene un rango de tiempo y la instrucción debe mantenerse durante ese tiempo, ¿no? Entonces hay veces que vemos que al inicio sabían qué había que hacer y después de un momentito ya están mirando las cortinas, ¿no? Se fue el paciente, ¿no? O a veces también es un tema de atención auditiva o la capacidad de flexibilizar y cambiar de un tema a otro. Hay una dificultad allí, ¿no? Entonces vemos eso, cómo está la función ejecutiva, revisamos también a nivel familiar, a nivel social, a veces pedimos muchos test que lo resuelvan también la familia para que nos hablen de la conducta en casa, y a veces puede servir de un entorno también laboral, ¿no? Si es que a veces identifican algo, hay algún tema de falencias constantes, hablamos de frecuencia, ¿no? En errores cometidos, por ejemplo, en mi trabajo, y que eso identifique en las otras personas temas de impulsividad, cómo maneja la persona o regula la parte emocional también. Ahí están ante este tema de necesito moverme, necesito hacer cosas, entonces también puede haber este tema de frustración cuando yo ya quiero que algo se acabe o quiero terminar esto y no lograr regularme emocionalmente. A nivel social, de amigos, cómo está también la vida allí, si somos personas aisladas porque no nos comprenden, porque no hemos logrado como ese encajar en la sociedad. O al contrario, como somos de los que tenemos muchos amigos, pero muchas veces cuesta mantenerlos en el tiempo, ¿no? Son personas que al rato ya no son parte de nuestra vida. Entonces, todo ese escenario un poquito lo revisamos. En algunos casos, si es necesario, verificamos si hay alguna enfermedad de base, ¿no? A veces tenemos, por ejemplo, pacientes con epilepsia, pacientes que han tenido algún trastorno también craneoencefálico, alguna enfermedad o accidente o algún tipo de situación que haya afectado las zonas donde están involucrada la atención, que es la corteza prefrontal, los ganglios basales, el cerebelo, entonces estas áreas que están involucradas, ¿no? Entonces, así hacemos una evaluación en varias sesiones, ¿sí? Y después de eso levantamos un informe donde estaría el diagnóstico y solemos pedir que lo acompañen con una revisión neurológica para saber también las áreas que están afectadas a nivel ya de imagen, ¿no? Y con eso tenemos un diagnóstico definitivo y damos las recomendaciones. Perfecto. En las recomendaciones, ¿cuál es el tratamiento que se sigue con la persona, más o menos? Sí, porque bueno, hay muchas aristas, ¿no? Claro que sí. Entonces, primero que pedimos, ¿no? Que haya esta información buena, de buenas fuentes también de la familia, involucrarnos en este tipo de diagnóstico como el TDAH. También pedimos en esta revisión neuropsicológica y neurológica, por ejemplo, que haya una medicación. Lo que siempre nos recomienda la bibliografía es que una terapia combinada de medicamentos y también de la parte psicológica y neuropsicológica ayuda muchísimo. Entonces, por un lado estaría la medicación. Hay diferentes tipos de medicación que ayuda, por un lado, en esta parte de estimulación de estas zonas de la dopamina o la noradrenalina que están afectadas.
O por otro lado también a mantener este estado de reposo que necesitan un poquito más las personas con TDAH. También ayudan en algunos casos a paliar un poquito depresión o ansiedad que también suele aparecer junto con este tema. Y en la parte neuropsicológica recomendamos rehabilitación cognitiva, es decir, poder trabajar a través de ejercicios con los neuropsicólogos en actividades que nos permitan volver a focalizar la atención, a ayudarnos también a mantener los tiempos de espera, ¿sí? A autorregular también esa parte. Y por otro lado ayuda mucho también la parte de terapia conductual. Esto ayuda mucho con el comportamiento, con la parte social, con el mantenimiento de las reglas, sí, y también el manejo a nivel social, a nivel educativo, a nivel laboral. Doctora, yo entiendo que con un niño tal vez encauzarlo puede ser, digamos que con buena terapia, muy viable, pero con un adulto de 45 años con toda una vida, como dice la canción, toda una vida, ¿es posible también? Sí, se puede trabajar, ¿no? Yo sé que tal vez vemos la parte de la plasticidad más en la edad de la niñez, pero en la adultez, como digo, podemos hacer todavía muchas cosas y cuando no se logra mucho también en rehabilitación a nivel cerebral, que haya cambios importantes, fuertes, podemos trabajar con medidas compensatorias. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, a una persona con TDAH, de cajón, una agenda, ¿no? Para ir anotando las cosas del día a día, recordatorios, por ejemplo, alarmas a veces, ¿no? Yo sé sugerir algo que me pareció muy simpático con un paciente y es no poner las horas exactas, ¿no? Entonces me voy a levantar a las 5, sino tal vez me levanto en el 10 para las 5, ¿no? Porque tal vez esa tensión que yo tengo sobre el tiempo en punto es algo que me tiene ahí con ese nivel de estrés, ¿no? Entonces, si tal vez lo pongo unos 10 minutos, unos 15 minutos o incluso unos 5 minutos más, entonces me da este tiempo en el que yo debo culminar, ¿ya? Entonces, trabajar con recordatorios ayuda muchísimo en las personas adultas. A veces, por ejemplo, hay pacientes que les gusta mucho la música. Podemos usar también eso, sí, para que me ayude a concentrarme en un momento que necesito estar focalizado, pero recomendación que no tenga tal vez letra, sí, pero que me ayude como a relajar otras áreas a nivel corporal y eso me ayude a concentrarme en lo que estoy haciendo. Manejar mucho el tema también de la organización. Si yo ya sé que me encanta procrastinar, y no porque me guste, sino porque es ya un hábito y se ha vuelto muy frecuente en mí de hacerlo a la última hora, entonces saber que tengo esta dificultad y planificar las cosas con tiempo. ¿Sí? A veces de estos temas de ayudas memoria, poner cositas, notas en el refrigerador en lugares donde estén visibles, practicar la actividad física, como decía, el tema de hacer deporte, la natación, estas actividades que me ayuden con esta impulsividad que yo tengo. Por ejemplo, el tema del mindfulness ayuda muchísimo también a los pacientes a estar en este método o en esta forma de calma, de reposo, ¿sí? Entonces, estas son, por ejemplo, algunas recomendaciones que podrían ayudarles a los pacientes adultos que dicen, yo no quiero ir a una sesión todo el tiempo. No con eso digo que se va a solventar todo, ¿no? Tal vez también acompañarlo de medicación puede servir muchísimo para regular a nivel de neurotransmisores. Sí, claro. Yo me imagino todo lo que tiene que pasar una persona en el tiempo. Si los que viven sin esta condición necesitamos terapia, las otras personas sin duda también sería de gran ayuda, doctora. Claro que sí, sí, y se puede, es creo que una de los trastornos que se identifican que podemos tener un buen pronóstico, ¿sí? Es importante identificar y decir, no porque tenga una herencia genética, por ejemplo, y tengo ahora un TDAH tal vez por algo de mis papás, es un determinante respecto a mi futuro en mi vida. Entonces yo puedo en algún momento, y ahí valga la pena de un diagnóstico temprano, identificar, ok, ¿qué hago con esto que ya llegó a mi vida y cómo lo voy a afrontar? ¿Sí? Perfecto. Para finalizar, doctora, si tuviera que decirle o dejar una frase a una persona que nos esté escuchando en cualquier parte del mundo, se sintió identificada o identificado, ¿cuál sería esa frase, sí, para aquella persona que se reconoció definitivamente? Yo le diría, bueno, agradecer porque ahora tiene un conocimiento más claro de qué es lo que estaba pasando. Sí, creo que eso es muy valioso y entonces tomar esa decisión solamente está en esa persona el decir yo puedo tener una vida distinta, puedo manejarlo mejor, sí, y tal vez para eso voy a hacer este pequeño saltito de ir al médico, ir al neurólogo, al neuropsicólogo, que me van a poder ayudar un poquito más. Muchísimas gracias. Creo que va a ser de muchísima paz y de mucho conocimiento compartido para la gente que nos escucha.
Muchas gracias, Oscar, y también a todos los oyentes. Bien, muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar en el Cuaderno de la Salud. Muchísimas gracias a la doctora Cristina Silva por acompañarnos en este episodio. Gracias por ayudarnos a poner nombre a lo que durante muchos años sintieron algunas personas sin poder explicar. Gracias por traer claridad, por traernos humanidad y también luz. Hoy escuchamos historias que no se ven, la lucha interna por encajar, la culpa que nunca le perteneció y el cansancio de intentar todos los días ser quien creían que debían ser. Pero también vimos lo que siempre estuvo ahí, la creatividad, la sensibilidad, la forma única de sentir, mirar y también de amar el mundo. Queremos dejarle 5 conclusiones para cuidar su corazón en este tema. Primero, no eras perezoso, estabas sobreviviendo sin herramientas. Segundo, no estabas roto, tu mente funciona distinto y eso también tiene belleza. Tercero, las palabras que te marcaron no definen tu valor. Cuarto, en tu manera de sentir, crear y concretar hay un regalo único. Y quinto, nunca es tarde para empezar a tratarte con ternura. Si este episodio te habló, si sentiste algo moverse dentro, acompáñanos, suscríbete al Cuaderno de la Salud. Y si conoces a alguien que alguna vez se sintió demasiado o insuficiente, compártele este episodio. Tal vez sea ese abrazo que estuvo esperando por años. Gracias por escucharnos, gracias por quedarte y pues nos encontramos en el próximo episodio del Cuaderno de la Salud.